día, mis queridos alumnos del octavo grado, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a estar ingresando a lo que son expresiones algebraicas. El álgebra es una parte de la matemática la cual representa números desconocidos con letras y símbolos. Vamos a estar viendo cómo se operan con ellos, vamos a estar viendo cuál es la diferencia entre la notación aritmética con la notación algebraica. También cómo influencia lo que es la notación verbal con la notación algebraica, porque si nosotros no leemos bien lo que es la notación verbal, influencia muchísimo a la hora de escribirlo de manera algebraica. También vamos a estar viendo cómo se operan con las sumas y restas y cómo se trabaja con los valores numéricos. Los valores numéricos son aquellos en los cuales ya te especifica cuánto vale cada una de las incógnitas. Y lo único que se debe de hacer es introducir dentro de la función y operar con ellos de forma aritmética. Así que sin más rodeo le dejo con los ejemplos. Cualquier duda que tengan pueden contactarme como siempre, que voy a estar respondiéndoles en la brevedad posible. Una vez que terminan sus actividades, me remiten y de esa manera yo puedo evaluarles y darle su puntaje correspondiente. Así que vamos a los ejemplos y que tengan muy buen día. Las notaciones algebraicas se diferencian de las notaciones aritméticas por el hecho de que en las algebraicas se utilizan letras para representar ciertos números, que serían las incógnitas una vez que estamos hallando esos números. En las expresiones algebraicas se tienen términos en los cuales cada término consta de coeficiente y de parte literal. Cada uno de los términos se separa por el símbolo positivo o negativo. Aquí tenemos un ejemplo de una expresión algebraica en la cual tenemos un término, segundo término, tercer término y cuarto término. Por tanto, en esta expresión algebraica se tiene 4 términos. Cuando estamos hablando de expresiones algebraicas, se tiene que tener muy en cuenta lo que es la expresión verbal a la hora de poder expresarlo de manera algebraica, porque un cierto símbolo puede afectar toda la operación que se va a hacer dentro del ejercicio. Veamos los ejemplos para que puedan tener en cuenta de cómo una coma o un punto puede afectar toda una operación. Para poder realizar notaciones algebraicas, nosotros tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer la notación verbal, porque lo que diga en la notación verbal va a influir totalmente en lo que vamos a hacer de manera algebraica. Como por ejemplo, nos dice el doble de 3 más x. Esta coma influye muchísimo a la hora de hacer la notación algebraica. ¿Por qué? Primeramente nos dice que tiene que ser el doble de 3. Entonces, el doble de 3 es 2 por 3. Y una vez hecho eso, nos dice que hay que sumarle x. Entonces tendríamos 2 por 3 más x. Ahora, si nos dice el doble de, y tenemos este símbolo, 3 más x, nos dice que tiene que ser el doble de esta suma. Entonces, primero vamos a sumar 3 más x y nos dice que tiene que ser el doble de la suma. Entonces va a ser el doble de la suma de 3 más x. A la hora de efectuar esa operación, al realizar esto y al realizar esto, nos va a arrojar un número completamente distinto. Entonces, cuando nosotros leemos, nosotros tenemos que fijarnos exactamente qué es lo que nos dice, dónde se corta la expresión y qué es lo que primeramente debemos de sumar o multiplicar. Siguiente ejemplo, tenemos la raíz de x y tenemos una coma dividido 5. Entonces, primero debemos efectuar la raíz de x, que es lo que tenemos aquí, y luego nos dice que a la raíz de x hay que dividirle con 5. Entonces va a ser la raíz de x dividido 5. Ahora sí nos dice la raíz de, y nos simboliza x dividido 5. Significa que x va a estar dividido 5 y esa expresión va a estar dentro de la raíz, que sería
es lo que tenemos aquí. Sería la raíz de x dividido 5. Y como se fijan, esta expresión es muy distinta a esta expresión. Entonces, fíjense bien a la hora de leer qué es lo que les dice, principalmente cuando están realizando problemas, porque eso va a influir completamente en el ejercicio y lógicamente en el resultado. Veamos ahora cómo se trabajan con suma de expresiones algebraicas. Para poder efectuar la suma algebraica, lo que debemos de hacer es de sumar los términos que son semejantes, recordando que los términos semejantes son aquellos que tienen la misma parte literal. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar. Los términos semejantes. En el primer ejemplo tenemos 2a más 3ab más 4ac más 2ab más b más AB. Primeramente lo que vamos a hacer es buscar aquellos términos que sean semejantes. Por ejemplo, en un término semejante a 2a no tenemos ningún valor. Ahora, si nosotros nos fijamos en 3ab, sí tenemos, porque otro término semejante sería AB y también tenemos 2ab. En los términos semejantes, los coeficientes no necesitan ser iguales, solamente es necesario que sea la parte literal. Si no tenemos más términos semejantes, entonces vamos a sumar lo que tenemos. Tenemos 2a más 3ab más 2ab más ab. Sería 3 más 2, 5 más 1, 6. 6ab. Y otra cosa a tener en cuenta, cuando el término no tiene un coeficiente enfrente, significa que es la unidad, es 1, por eso sumamos más 1. Luego tenemos más 4ac más b. Si no tenemos más términos semejantes que sumar, entonces es nuestro resultado. Si queremos, podemos ordenar los términos de forma alfabética o dependiendo también si tienen exponentes, en este caso no tiene. Entonces eso vamos a estar viendo más adelante cuando estemos adentrándonos en la parte de multiplicación y división. Siguiente ejemplo, tenemos 7a cuadrado b más 2ab más 3ab cuadrado más 5ab más 6 más 3ab cuadrado más 8. Aquí también se presenta lo que son términos independientes. ¿Qué son los términos independientes? Son aquellos números que no presentan parte literal. Entonces, el 6 y el 8 son términos independientes. Luego nos fijamos cuáles son aquellos términos que son semejantes para poder sumarlos. En este caso tenemos 2ab y 5ab, que tienen la misma parte literal, por eso son términos semejantes. Luego tenemos 3a cuadrado, perdón, 3ab cuadrado más 3ab cuadrado y no tenemos otro término. Entonces vamos a sumar lo que tenemos. Primeramente vamos a tener 7a cuadrado b más tenemos 2ab más 5ab. 2 más 5, 7. AB. Siempre va a ir seguido de su misma parte literal. Más 3ab cuadrado más 3ab cuadrado, que serían 6ab al cuadrado. Y por último tenemos nuestro término independiente, que es 6 más 8, que sería 14. Si ya no tenemos términos independientes ni otro término semejante que sumar, entonces nos queda nuestro resultado. Con la resta se procede de la misma manera. Veamos algunos ejemplos. Para poder restar expresiones algebraicas, también se tiene que tener en cuenta de que deben de ser entre términos semejantes. Entonces, en el primer ejemplo tenemos los términos semejantes 7x cuadrado y cuadrado y menos 5x cuadrado y
cuadrado. Y luego tenemos 16xy menos 10xy. Entonces efectuamos las operaciones. Vamos a tener como resultado 7 menos 5, que son 2. Entonces x cuadrado y cuadrado, que sería su parte literal. Y luego 16 menos 10, que sería 6 positivos. Entonces va a ser 6xy. Y por último el término independiente, más 2. Y obtenemos 2x cuadrado y cuadrado más 6xy más 2 como resultado. En el siguiente ejemplo tenemos menos 5ab más 20a al cubo más 10ab menos 13a al cubo. Los términos semejantes serían 20a al cubo con menos 13a al cubo. Y por el otro lado tenemos 5ab más 10ab. Efectuamos la operación y nos queda menos 5 más 10 sería 5 positivo, AB, y luego más 20 menos 13 sería más 7, A al cubo. Y este sería nuestro resultado. En caso de que el número mayor sea negativo, por ejemplo, si hubiese sido menos 20 a al cubo, a al cubo más 13 a al cubo. En este caso, 20 es mayor que 13, pero lleva signo negativo, por tanto el resultado va a ser negativo, teniendo en cuenta la regla de que siempre el signo va a llevar el número mayor, por tanto va a ser negativo 7a al cubo. Y de esta manera se realiza la resta de expresiones algebraicas. Vamos a trabajar ahora con valores numéricos de expresiones algebraicas. El valor numérico en expresiones algebraicas se realiza reemplazando los valores que nos da para cada una de las incógnitas. Entonces, en el primer ejemplo nos dice 2xy para x igual a 3 y y igual a 2. Lo que vamos a hacer es reemplazar los valores que tienen x e y. Y vamos a tener 2 por el valor de x, que es 3, por el valor de y, que es 2. Y efectuamos 2 por 3, 6, y 6 por 2, 12. Siguiente ejemplo nos dice 3x cuadrado y para x igual a 4 y y igual a 7. Entonces reemplazamos los valores. Vamos a tener 3 por x, que es 4, y esto está elevado al cuadrado, por el valor de y, que es 7. Y efectuamos, vamos a tener, primeramente efectuamos la potencia. Entonces va a ser 3 por 4 al cuadrado, que es 16, por 7. Y luego multiplicamos 3 por 16 por 7, que es igual a 336. Entonces, de esta manera se realiza el valor numérico. El valor numérico siempre les va a especificar a ustedes para cuáles valores ustedes tienen que reemplazar. No siempre van a ser x e y, pueden ser a, b, m, n, puede ser cualquier letra, pero siempre les va a especificar a ustedes por cuál valor ustedes tienen que reemplazar dentro de la función.